capítulo 7, versículo 8 al versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos habla de esta manera. Porque aunque os contristéis con la carta, no me pasa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Oh Señor Jesús, en el nombre del Padre te pido, oh Señor, que seas tú bendiciendo esta congregación y que ilumines nuestro entendimiento para poder entender bien lo que significa un verdadero arrepentimiento, que solamente lo produce el Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, quien murió en la cruz. Por Él te lo pido todo. Sí, amén. Amén. No quiero sentir todo mareado, ¿verdad? No, es muy complicado. Hace mucho ruido. Ahora sí. Ahora sí. Hermanos, tres elementos que preceden como una condición para el verdadero arrepentimiento. El primer elemento es el intelectual, que se le conoce como el de la mente, y general convicción. El segundo elemento es el elemento emocional. Y el tercero, que es el elemento central, es el de la voluntad. O sea que son tres pasos para el verdadero arrepentimiento. Leímos el Salmo 51. Anteriormente, antes de esta oración del Salmo 51, David, él había pecado, había cometido homicidio, adulterio, pero él estaba en silencio. No había confesado su pecado. Y el que encubre sus pecados no prosperará. Todo su verdor se convirtió en resequedad. Había perdido el gozo, la comunión con Dios. Había perdido grados, pero no la salvación. Vuelve en el gozo de la salvación. Hermanos, Dios tuvo que poner la mano dura. Y Dios envió al profeta Natán. En 2 Samuel 12, del versículo 1 al 4, se inventó una parábola y le dijo: un hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, ganado, pero había un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Y un caminante llegó a la casa del hombre rico y dice que agarró la corderita del hombre pobre y la hizo en un guisado. En la segunda de Samuel
capítulo 12, versículo 4, David se llenó de furor y dijo, tiene que pagarla. Y más, Natán le dice, ese eres tú, quien le había quitado la mujer a Urías y lo había mandado en primera fila a la guerra para que lo mataran y quedarse con Jezabel. ¿Así? Perdón. Ustedes entienden mejor que yo. Y entonces, ¿qué pasó? Dios puso la mano dura. Y él se arrepintió. Y encontramos después a David en el Salmo 103, bendiciendo a Jehová por la sanidad y por el perdón de sus pecados. El arrepentimiento es un cambio voluntario. A veces los pastores y evangelistas exigimos, presionamos, y Dios ofrece, Dios ofrece, pero no impone. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. David, hermanos, tuvo la convicción, que es el conocimiento. En el Salmo 51:3 dice, reconozco mis rebeliones. En otra versión dice, conozco mis pecados. Contra ti solo he pecado. El conocimiento de nuestros pecados nos viene a través de la Biblia, del conocimiento de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 37. El apóstol Pedro estaba predicando, no su palabra, sino la palabra de Dios. Y dice que la multitud de las 3,000 personas, al oír esto, de boca de Pedro, escucharon, ¿verdad? Sí. Le vino el conocimiento y después se compungieron de corazón, 2 elementos. Y el tercero, dijeron, señores, ¿qué haremos? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo al carcelero de Filipo, y serás salvo tú y tu casa. Y ahí le dice, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Están los 3 elementos. Hermanos, el primer elemento que nos viene a través del conocimiento por la palabra, nosotros reconocemos que somos pecadores y que nuestro pecado es personal, que nuestros pecados son injurias, ofensa a Dios, y que merecemos el castigo del juicio, del infierno, y que necesitamos arrepentirnos. Hay un nuevo vistazo o una nueva vista que se le llama sinopsis, una nueva vista donde nosotros miramos el verdadero carácter del pecado y el verdadero carácter de la santidad de Dios en relación el pecado con la santidad de Dios, la pureza con la impureza, no hay relación.
sino que es una injuria, una ofensa. Y nos damos cuenta que no solamente somos pecadores en acto, sino que por naturaleza estamos en pecado, por naturaleza, que no hay nada bueno en nosotros. Todo nuestro ser, estamos depravados completamente. Y en este nuevo vistazo miramos el orden moral y que estamos muertos en delitos y pecados y que somos impotentes. Esa incapacidad de hacer nada bueno para Dios. Y allí recordé las palabras del hermano Juan Keisler: la naturaleza caída no es buena tierra. Y me fui a Jeremías capítulo 2 versículo 22, que aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado siempre está delante de mí. Y me encontré la expresión, pero el texto se me olvidó. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Y entonces no hay nada bueno, hemos quedado en cero. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Dios nos ha vuelto a crear de la nada. Efesios capítulo 2 versículo 10. Fuimos creados por Cristo para buenas obras, creados de nuevo, de la nada. Y esa es la salvación que obra, la nueva. Porque la vieja creación, como dijo el hermano, es mala tierra. Amén. Hermanos, tenemos el primer elemento, que es el del conocimiento, ¿ya? Se lo expliqué. Y vamos con el segundo. El segundo es el emocional. La persona puede tener remordimiento de conciencia emocional, que le acusa y lo acosa y no lo deja en paz de día ni de noche. De día ni de noche. Pero esto no es un verdadero arrepentimiento. Es un arrepentimiento, pero no es verdadero. Entonces, la persona puede apartarse por un tiempo de sus malos hábitos, porque le remuerde la conciencia. Y ahí está por un tiempo que no hace lo malo, pero al tiempo nuevamente regresa a hacerlo, porque no era el arrepentimiento verdadero, que es según Dios. Pero déjenme explicarles primero. Cuando la persona tiene el conocimiento del juicio, del infierno y del lago de fuego, siente temor. Me acuerdo que llevábamos las películas del infierno, una película de terror, y eran multitudes las que se convertían. Pero al tiempo, ellos volvían a hacer lo malo, ya no regresaban a la iglesia. Este temor no nos lleva a la salvación. Es como el asesino en Estados Unidos
Al asesino, la silla eléctrica. Lo condenan a la cámara de gas. Pero está en un tiempo, en un proceso, esperando. Y entonces él siente remordimiento, siente tristeza, miedo. Pero cuando le perdonan y lo libran de la venganza, de la condenación a la muerte, y lo dejan libre, él vuelve a hacer lo que antes había hecho, y peor que antes. El arrepentimiento no es un estado de la mente. Encontré tanto que había predicado esta enseñanza y hasta ahora me di cuenta. Estudiando a 3 actores baptistas, me di cuenta que el verdadero arrepentimiento viene del Evangelio de la gracia, de la iluminación del Espíritu Santo a nuestro entendimiento. El arrepentimiento de Judas no era un arrepentimiento verdadero. Él sintió remordimiento. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Y Judas Iscariote corrió con las 30 monedas de plata donde los sacerdotes y les dijo: he pecado con haber entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron ellos? Ellos eran más fríos que una serpiente. Y eran más duros que el muro del templo. Allá tú y a nosotros, dice, ¿qué? Que nos importa. El arrepentimiento de Judas fue para sí mismo, mal dirigido. Si hubiera dirigido a Cristo, le hubiera pedido perdón como Pedro, que se arrepintió y le pidió perdón. Cristo lo hubiera perdonado, porque para eso vino Él, para morir por el mundo pecador. No que se dirigió a los sacerdotes que eran fríos como la serpiente y duros como la piedra del templo. Y dice que este remordimiento, cuando no es, según Dios, el contexto que leímos, el arrepentimiento del mundo es para muerte, lo lleva a la locura, esa emoción, ese trastorno emocional, y Judas corrió y se ahorcó. El apóstol San Pablo dice que el verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento del Evangelio de la gracia, cuando el Espíritu Santo ilumina el conocimiento y la persona tiene ese entendimiento, siente una pesadumbre, siente dolor, siente pesar y renuncia al yo, que es egoísta, aborrece el pecado, lo odia, ya no siente amor por el pecado. Y este elemento emocional, cuando es iluminado y llevado por la gracia, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, es una tristeza según Dios. Y esta tristeza se conoce como una tristeza de piedad. La persona renuncia al pecado, renuncia a lo malo y comienza a servirle a Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento.
hermanos, nos lleva al elemento central de la emoción, pero la iluminación, el conocimiento, dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Evangelio de la Gracia. Job, capítulo 46, es el último, versículo 6. El último capítulo, ¿no? Versículo 6. Job dijo, me arrepiento y me revuelco en polvo y ceniza. Así dice. Me aborrezco a sí mismo. Así el texto. Me arrepiento y me revuelco en polvo y ceniza. Entonces está en el elemento central, en el elemento de la voluntad, en aborrecer, en renunciar a todo. Jeremías 25, versículo 5. Vuélvete, pueblo mío. Abandonen el pecado. Pero Isaías capítulo 55, versículo 6, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, volverse. Entonces, el elemento central es volverse. Porque arrepentimiento significa un cambio de mente, una mente nueva con nuevos propósitos. La persona se vuelve, renuncia a lo malo y trae nuevos propósitos de servirle a Dios. De modo que la salvación no es solamente el cambio de mente, sino el cambio de toda nuestra vida, nuestra actitud, un cambio moral y espiritual. Es un cambio total, íntegro en nuestra vida, para servirle al Señor. Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento es la iluminación del Espíritu Santo a través del Evangelio de la Gracia. Como agente, la conciencia, pero dirigida por el Espíritu Santo, agente, el Espíritu Santo que nos lleva. El Evangelio de la Gracia. Bendita gracia. Bendita gracia, hermanos. Aleluya. Alabemos a Dios. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en Mateo capítulo 3, él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de San Marcos capítulo 1, el versículo 15, Jesús, igual que Juan, comienza a predicar el reino, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de la Gracia nos lleva al arrepentimiento. En Romanos 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas, menospreciáis la longanimidad, menospreciáis la misericordia de Dios que nos lleva a arrepentimiento. Y nos dice Romanos capítulo 6, versículo 2: si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Hemos muerto al viejo hombre y estamos en el nuevo. Hermanos, el arrepentimiento que produce tristeza, que se conoce como tristeza de piedad, lo tenemos en Hechos capítulo 16, versículo 30, 31, 34, donde el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde ese momento
Él comenzó a lavarle las heridas. Tristeza de piedad, a dar frutos. La palabra que dice que se usa arrepiente. En ese pasaje. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, estamos en el versículo 5 y 6. Saulo iba persiguiendo a la iglesia y de repente el Señor lo frena, cae a tierra y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En el versículo 6 le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? El elemento de la voluntad. ¿Qué quieres que haga? A ver, ¿qué voy a hacer? Dentro de la ciudad y ahí te van a decir lo que vas a hacer. Amén. Amén. El elemento de la voluntad, el elemento central, es el verdadero arrepentimiento. Es según Dios, que lo lleva a la contrición. Allí en ese versículo 7, 9 y 10, fuiste contristado. Y en el Salmo, capítulo 51, versículo 17, dice que Dios no quiere holocausto de toro quemado, sino un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea que el elemento central es la contrición, esa tristeza, según Dios, esa tristeza de piedad, donde conocemos verdaderamente lo que es el carácter del pecado y el carácter santo de Dios, y dejamos el amor por el pecado, ese pecado romanceado que nos gusta. Lo aborrecemos y nos volvemos a Dios. Damos una media vuelta y nos volvemos a Dios de quien nos habíamos alejado. Creo que entendemos. Aquí termino. 3 elementos que preceden al arrepentimiento verdadero, que es una condición, es una condición para el arrepentimiento verdadero. Entonces, a ver, hermanos, está el espacio abierto. Esta vez era un hermano. Mire, hermano, para lograr el propósito de Dios, que todos participen. Haga que todos participen. Enséñale que se aprendan un versículo de memoria. Porque el propósito de Dios es que todos participen. Y así crece, ¿qué cosa? Crece el cuerpo de Cristo. Y es lo que el Señor quiere. Y no crecemos porque no participamos. Dejemos toda pena, participemos. ¿Somos la novia de Cristo o no? Amén. La novia de Cristo es una novia ágil. Hermosa, va creciendo y se va fortaleciendo. Y nos aprendemos un texto. Sí. Un texto pequeño, entonces. Ustedes. Voy a hacer. Hermanos, vamos a leer el Job, el último capítulo. Sí, Job. Yo creo que está muy. Yo no soy tan bueno. El último. 42, ¿verdad? Eso es, hermano. Estamos allí, por eso es el último, ¿verdad? En el último nos orientamos al versículo 6. ¿Qué nos dice? El 42:6. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Ves qué bonito? Es pequeñito. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Ya lo tenemos. Logremos el propósito de Dios. Hermano, yo estaba pecando. No les decía a ustedes que todos participemos. A ver, repitan. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto, Me arrepiento en polvo y ceniza. ese es el elemento central, el de la voluntad. Ajá. A ver, levántense. Freca, que la tiene, ¿no? La freca como una... A ver. A ver todo.